Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es como si pasas al lado de un asador de carne, de una parrilla, y sientes aquel olor a carne asada. Aquello sí que tiene una especie de aroma especial, ¿verdad? Es verdad. Si tienes hambre de la palabra de Dios, este es el programa correcto para saborear lo mejor de la Biblia. La Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estamos empezando hoy una nueva serie, Levítico, el libro que habla de la santidad de Dios. El tema de esta clase será Donde hay humo, hay culto. Ya estamos preparados para este nuevo desafío. ¿Y tú? Pues ven con nosotros a descubrir las riquezas de este tercer libro de la Biblia. Vamos juntos a descubrir esta nueva lección. Aquí en nuestra Ruta 66 estamos recorriendo el Antiguo Testamento. Después de conocer los libros de Génesis y Éxodo, vamos ahora a un nuevo libro del Pentateuco, el libro de Levítico. Se trata del llamado tercer libro de Moisés. Es un libro que empieza con la expresión «El Señor llamó». Es así como se le conoce entre los hebreos. Vaikra. Es la palabra hebrea para la primera línea del libro. Es un libro que recibió el nombre de Levítico por la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que lo denomina así. El tema fundamental, preponderante en Éxodo, era la presencia de Dios. Ahora en el libro de Levítico, el asunto fundamental es la santidad de Dios. La gran cuestión es cómo Israel podía relacionarse con un Dios santo dentro del pacto que Israel tenía con Dios. Y hoy vamos a ponerle especial atención al inicio del libro de Levítico, con el tema Donde hay humo, hay culto. Sí, lo has escuchado bien. Donde hay humo, hay culto. No es fuego, sino culto. Y la primera parte del libro de Levítico tiene que ver con la regulación de los sacrificios, lo cual va hasta el final del capítulo 7. Había sacrificios y ofrendas que eran ofrecidas a Dios en esa especie de mediación, de comunión entre el pueblo y Dios mismo. El libro de Levítico a primera vista parece ser un libro sin mucho atractivo, pero estamos seguros que aquellos que se dedican y quieren estudiar el libro como es debido van a ser muy beneficiados porque no se puede entender el Nuevo Testamento y el sentido de la obra de Cristo sin darle la debida atención al libro de Levítico. Cuando nos disponemos a estudiar el libro de Levítico, tenemos algunas cosas importantes que considerar. En primer lugar, es importante poner atención al hecho de que el libro de Levítico sigue una secuencia. Empieza como la continuación de Éxodo, que en su final no terminó. Él digamos que sigue. Existe una especie de manual de culto que en realidad empieza en el capítulo 25 con la orden de edificar el tabernáculo, cruzando desde allí todo el libro de Levítico hasta el capítulo 10 del libro de Números. Así que es una especie de instrucción del culto. Y este manual de instrucciones para regular y orientar cómo se debía entrar en comunión con Dios y rendir culto a Dios, adorarlo, reconociendo su presencia, es un manual escrito para la congregación, para el pueblo. No es propiamente para los sacerdotes. El libro es muy interesante porque nos da esa comprensión de cómo la persona podía acercarse a Dios en el Antiguo Testamento a través de sus sacrificios. Vale la pena mencionar la conexión que este libro tiene con la carta de Hebreos, porque Hebreos en la práctica es un comentario hecho sobre el libro de Levítico. Y también debemos destacar que el libro es muy interesante porque además de hablar de la necesidad de una vida santa, de pureza ritual y ceremonial, que tenía un valor muy grande para comunicar lo que es sagrado y lo que no lo es, hablaba de la gravedad del pecado y cómo podría ser expiado o perdonado. Y también tenemos muchas leyes rituales que hablaban de alimentación, de vida sexual, de vida íntima y muchas cosas interesantes sobre justicia social y principalmente sobre cómo deberíamos portarnos en una situación de culto a Dios. Observando el capítulo 1 del libro de Levítico, en la Nueva Versión Internacional, leemos el principio del texto, que dice así: Llamó Jehová a Moisés
y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Recordemos, teníamos el tabernáculo. Ese tabernáculo tenía un patio más grande donde quedaba el altar principal y la fuente de bronce. Y en la parte interior teníamos la tienda del encuentro o la tienda de la congregación. Así que Dios, el Señor, Yahvé, da la orden a Moisés y le habla sobre cómo debían portarse en los sacrificios presentados. Sacrificios obtenidos del ganado. Es importante destacar que los hebreos hacían una separación entre el ganado de más tamaño, que eran especialmente en este caso los toros y vacas, el rebaño vacuno, y había un llamado ganado menor, que incluía el rebaño caprino y ovino, es decir, cabras y machos cabríos, ovejas y carneros. Así que el primer capítulo tratará sobre el sacrificio. ¿Qué era el holocausto? La palabra holocausto es muy conocida hoy a causa de lo que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero el sentido original del término, el significado de la palabra, es aquello que sube. Viene de una palabra hebrea que se refiere al humo que sube. El humo sube desde el sacrificio y se dirige a Dios. ¿Qué era exactamente el holocausto? El holocausto era aquel tipo de ofrenda, de sacrificio, cuando animales del ganado, del rebaño, mayor o menor, eran quemados ante Dios en el sacrificio, en el altar. Eran completamente quemados, enteramente. La propia palabra holocausto significa completamente quemada. Y se tenía que traer a este sacrificio un animal macho, sin defecto, que debía ser escogido según las posesiones del que hace la ofrenda. Y el sentido general de ese holocausto era hacer la propiciación o expiación por el pecado de manera general, y también demostrar una especie de dedicación particularmente al propio Dios, al propio Señor. Así que ese es el sentido esencial de los holocaustos que ocupan el primer capítulo completo. La idea básica esencial es la demostración total de dedicación, de sumisión a Dios, conforme aparece en el primer capítulo del libro de Levítico. Es importante destacar aquí que la idea es que la persona necesitaba manifestar de manera concreta aquello que era presentado a Dios. El ritual era bastante detallado. El texto de Levítico capítulo 1 nos muestra que el novillo sería sacrificado, y ante el Señor los sacerdotes habrían de traer la sangre, derramarla en todos los lados del altar, y también se quitaba la piel del animal, que después era cortado en pedazos. A continuación, los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, encendían el fuego y posicionaban la leña sobre el fuego. Después colocaban los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña, y las vísceras y piernas eran lavadas con agua. El sacerdote lo quemaba todo en el altar, como una ofrenda que subía como un aroma grato a Dios, como dice la Nueva Versión Internacional. Y entonces este es el sentido del sacrificio que era traído al Señor como señal de dedicación especial, como una especie de ofrenda genérica con respecto al pecado. Y también hay que destacar aquí otro pequeño detalle, que es la cuestión que mencionábamos sobre el sacrificio según los recursos de la persona. Había la posibilidad, por ejemplo, de traer un holocausto de ave, que podría ser un pichón o paloma. El sacerdote traía el ave junto al altar. Le arrancaba la cabeza y exprimía la sangre del ave sobre un lado del altar. Y entonces también ese ave se quemaba por completo al Señor. Así el israelita, el hebreo antiguo, entendía cómo Dios debía ser reconocido de manera sumisa y cómo también la cuestión del pecado era seria, por medio de esa demostración concreta para aquella sociedad, especialmente por el hecho de que ellos vivían tan vinculados a la actividad pecuaria. Cuando llegamos al capítulo 2 tendremos otro tipo de ofrenda, otro tipo de elemento que es parte de ese sistema sacrificial. Y eso es muy interesante porque a lo mejor algunas personas no saben de ello. Esta segunda ofrenda que aparece en el capítulo 2 del libro de Levítico es la ofrenda de cereal, que algunas traducciones llaman ofrenda de manjares, que no es la mejor manera de explicar lo que pasaba. La ofrenda de manjares puede comunicar una idea muy diferente. Lo que existía era una ofrenda que se traía a partir del fruto de la tierra. Muy probablemente la idea de cereal
está relacionada aquí concretamente con el trigo. Una porción simbólica de ese cereal era quemada ante el Señor. Las demás porciones eran comidas por el sacerdote, y además se hacía una especie de bizcocho o torta sin levadura, a la que le había de añadir sal. La idea básica de esa ofrenda era mostrar gratitud por aquello que Dios había hecho. El sentido es una gratitud especialmente por los primeros frutos de la tierra, es decir, las primeras cosechas que llegaban como señal de gratitud a Dios. Aquella ofrenda era dedicada especialmente al Señor. Así que descubriremos que estas ofrendas eran la manera concreta de demostrar el reconocimiento por lo que Dios era, o por aquello que Él había hecho. Es importante que estudies y descubras y comprendas el significado de esos sacrificios y ofrendas, que seguramente nos darán muchas posibilidades de comprender el Nuevo Testamento y la obra de Cristo. De momento, aquí nos quedamos con esta primera exposición sobre el libro de Levítico. En el próximo episodio seguiremos con el asunto de los sacrificios. Y es que recuerda, donde hay humo, hay culto, hay adoración. «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Estamos empezando una nueva serie de estudios. Nos adentramos al libro de Levítico y en este primer episodio ya tenemos unas cuantas preguntas. ¿Tienes tú preguntas también, querido oyente? Pues háznoslas llegar, plantéalas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Lo cierto es que este tipo de literatura es un poco complicada de leer, pero llama la atención el tema del libro, la santidad del Señor. Pero nos preguntamos, ¿tantos rituales, tantos sacrificios, hacen falta tantas cosas, Fernando? A ver, Esperanza, aquí tenemos que prestar atención e intentar entender lo que pasa. La primera cuestión que está vinculada al sacrificio es el hecho de que era eso lo que el pueblo podía presentar y ofrecer al Señor. Si los hebreos de hace algunos miles de años vinieran a alguna iglesia de hoy, verían a las personas entregando una hoja de papel rectangular y dirían, ¿eso qué es? Es un billete de dinero. ¿Dios necesita el dinero? ¿O necesita Dios otras cosas? Podemos preguntarnos. La cuestión es que la sociedad en ese entonces funcionaba en base a la actividad pecuaria. Y lo que ellos tenían la posibilidad de presentar a Dios eran precisamente las pertenencias que tenían. Así que los animales se ofrecían en sacrificio al Señor. Además, también sabemos que en esos mismos sacrificios muchas de las cosas eran incluso comidas por el sacerdote y por los ofertantes. Eso era parte también de aquello que era la realidad de los hebreos en esa época. Y es muy significativo entender que el razonamiento bíblico era que la persona tenía que mostrar de manera concreta su relación con Dios. Y la gran dificultad es que entendemos el pecado de manera muy general, muy sencilla. Bueno, peco, pido perdón y ya. Es, digamos, muy simplista. En el contexto bíblico, la persona se daba cuenta de lo seria que era la cuestión del alejamiento de Dios y del pecado ante Dios, pues se representaba con la muerte de un animal. Y se tenía que hacer una cosa, digamos, bien hecha. Tenía que ser un animal sin defecto. En el caso de la ofrenda de cereal, tenías que traer de la mejor harina. No podías traer a Dios cualquier cosa. Todo esto enseñaba que el salario del pecado es la muerte. Enseñaba a los niños desde pequeños que veían cómo aquello tenía un significado fortísimo. Lo que está aquí en cuestión es el asunto de la relación entre vida y muerte. Así que el niño veía la muerte del animal, que muchas veces estaba cerca de él, y se daba cuenta que estaba relacionada con la cuestión del pecado.
Por eso es que en el libro de Hebreos se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que eso muestra la seriedad de lo que está pasando en una manera concreta. Tal como a menudo preferimos ver una película o una obra teatral en vez de oír o leer una historia. Aquello, digamos, tiene un impacto más grande. Así que esa era una especie de representación pública muy bien estructurada que marcaba con mucha fuerza el significado del alejamiento, de la separación del hombre en relación con Dios, principalmente a causa del pecado. Muy bien, de acuerdo. Aquellos que escuchan nuestra Ruta 66 quizás se asustarán al llegar a los capítulos 1 y 2 de Levítico y encontrarse con tantos rituales y con tantas costumbres de la época. Aroma grato al Señor. Lo leemos, por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 1 o en el versículo 2 del capítulo 2, entre otras citas. ¿Es que Dios necesita ser complacido para quedarse un poco más calmado por aquello que los hombres están haciendo aquí abajo? Mira, Esperanza, es muy importante entender que en la Biblia existe lo que llamamos un lenguaje figurado. En este caso es lo que llamamos antropomorfismo. Sí, es un nombre un tanto extraño. Quiere decir que no todo lo que se refiere a Dios es algo en un sentido literal. Pero una cosa importante que hay que destacar es que ese lenguaje habla de una aceptación del sacrificio ante Dios. Es algo que expresa precisamente eso, esa realidad. Creo que ahora nuestros oyentes lo van a entender mejor. Cuando se quemaba el sacrificio, cuando las cosas eran quemadas allí, subía con un fuerte olor. Era grasa que era totalmente dedicada al sacrificio. Eso recuerda a una buena tarde de asado o barbacoa en el campo. Ya lo ves. Es como si pasas al lado de un asador de carne y de una parrilla y sientes aquel olor a carne asada. Aquello sí que tiene una especie de aroma especial, ¿verdad? Es muy rico. Huele que alimenta. Nuestros amigos argentinos y uruguayos, también los brasileños, tan conocidos por sus asados y su carne a la brasa, estarán muy animados. Así que ese olor subía ante Dios, y era un olor muy, pero que muy agradable, sabroso, y eso simbolizaba la aceptación de la ofrenda. No es que Dios tenga literalmente una nariz, y que si algún día tuviera congestión nasal, no sentiría ese olor. Es un lenguaje que intenta explicar en términos humanos la aceptación del sacrificio por parte de Dios. Muy bien, de acuerdo. Pues para terminar aquí mi serie de preguntas, da la impresión de que el menú de Dios, la culinaria divina, es un poco diferente. ¿Por qué en el versículo 11 del capítulo 2 de Levítico dice que la miel y la levadura son rechazadas, mientras que con la sal parece que se pueden sazonar al gusto? Necesitamos entender qué está pasando y lo que significa. La levadura y la miel no tienen un mal en sí mismas. La cuestión es que ese asunto de sacrificio y pureza en Levítico está muy relacionado con la vida y la muerte. La miel y la levadura se pueden estropear rápidamente, por eso son retiradas. Después se relacionó la levadura con algo negativo, pecaminoso, pero no siempre, ya que la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que el reino de Dios es como la levadura, que crece. Pero la asociación que se hace aquí es con algo que se pudre y que se destruye, y que no se puede aprovechar. Pero con la sal es diferente. La sal, por el contrario, impide que las cosas se deterioren, se estropeen, se dañen y se corrompan rápidamente. Así que la sal terminó teniendo un significado. Por ejemplo, la sal del pacto, vinculada al pacto. Porque es una cosa que sigue, que permanece. En el Nuevo Testamento también se le da la importancia a la sal de manera simbólica. Ahora bien, en la Edad Media las personas mistificaban de tal manera la sal que incluso la echaban en otras personas para expulsar demonios. Pero aquí el sentido es más exactamente el de continuidad, de permanencia, de seguimiento, cualidades que la sal tiene. De esa manera podemos entenderlo mejor. Muchas gracias por la explicación. Creo que este viaje por la Biblia nos está abriendo el apetito. Y tú, querido amigo que nos escuchas, aquí viene la aplicación con la que terminamos el estudio de hoy.
Hoy en nuestra Ruta 66 empezamos a estudiar el libro de Levítico y hablamos sobre el tema donde hay humo, hay culto, hay adoración. Abordamos en este estudio, como recordarás, los 2 primeros capítulos de Levítico. ¿Y qué lección especial podemos aplicar a nuestras vidas hoy a partir de estos 2 capítulos? La gran verdad es que aquí descubrimos qué es rendir culto, rendir adoración. Rendir culto a Dios presupone en primer lugar que Dios es muy superior, que está muy por encima de nosotros, y que nuestra actitud hacia Él debe ser especial. Por lo tanto, todo lo que se trae a Dios, se ofrece ante Dios, debería ser de la mejor calidad, lo mejor posible, no los restos, no aquello que no queremos. En segundo lugar está el reconocimiento de que hay un alejamiento entre nosotros y Dios. Y eso existe porque somos simples criaturas. Y Dios es el Dios Todopoderoso. Además, debido a la realidad del propio pecado, el pecado, ha alejado al hombre de Dios. Y el sacrificio establecía exactamente la necesidad de un acercamiento que contemplara esa realidad. Así que presta bastante atención. ¿De verdad has estado rindiendo culto a Dios? ¿Adorándole de todo corazón? ¿Cuál es tu actitud? ¿Con qué espíritu lo haces? ¿Traes lo mejor? ¿Te presentas ante Dios con una vida purificada? No te olvides, rendir culto es algo muy importante y necesitas aprender aquí con Levítico la seriedad del acercamiento que hacemos a Dios. Es nuestro deseo que descubras a Dios y le adores de la manera adecuada. Pues nos quedamos aquí por hoy en nuestra Ruta 66. Volveremos en este mismo horario y en esta misma sintonía con otro programa sobre la palabra de Dios. Si mientras esperas el próximo espacio quieres volver a escuchar este o quizá alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas, para nosotros es muy, muy importante. Así que comparte con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios, tus impresiones de este programa o quizá de alguno de los anteriores. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net. Por estas vías también puedes solicitar la guía comentario del programa para que puedas conocer un poco más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la mandamos completamente gratis. Sí, completamente gratis. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.